Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Universidad de Burgos. Gracias por acudir a este acto formal, este acto oficial, aunque ya los cursos de verano han empezado hace unos días, pero hoy inauguramos formalmente los cursos de verano de esta edición 2019 de la Universidad de Burgos. Se cumplen 25 años de creación de nuestra universidad, en los que esta institución, además de desarrollar sus actividades principales, sus actividades medulares de docencia y de investigación, ha llevado a cabo, sigue llevando a cabo una labor, yo diría que muy importante, de extensión universitaria. Muestra de ello es que a lo largo del curso académico que acaba de terminar, más de 50.000 personas han pasado por alguna de las actividades culturales y deportivas diseñadas por la Universidad de Burgos. Actividades intensificadas este año de una manera muy especial, muy singular, porque conmemoramos el 25 aniversario, un cuarto de siglo, de la creación de la institución académica. Y como culminación a esta oferta, los cursos de verano se convierten en el eje principal en este mes de julio. Cursos que, fieles a su vocación, unen al rigor académico la cercanía de temáticas de actualidad como la geopolítica, los nuevos enfoques en las acciones de cooperación, el patrimonio histórico, la evolución humana, la diversidad en el empleo empresarial, la economía circular, la despoblación, la cultura del vino, el cine, la fotografía, la ciudad romana de Clunia, la música contemporánea, etc. Una edición que a fecha de hoy cuenta con más de 600 alumnos matriculados en Aranda, Miranda, Silos, Medina, Villarcayo, Pradoluengo y Clunia, que junto con Burgos son las sedes de esta actividad académica. Los 22 cursos de verano ofertados se complementan con una rica programación cultural paralela. Los martes con los conciertos jacobeos, los miércoles con el cine fantástico y los jueves con el tablero de música, que son ya referente y que vuelven a convertir un año más, una edición más, al Hospital del Rey y a su campus adyacente en el epicentro de la vida cultural burgalesa. La Universidad de Burgos se abre no solo a estudiantes españoles, sino a los de todo el mundo. La que llamamos habitualmente U abierta tiene ya más de 4.000 matriculados y nuestras aulas están ocupadas estos días por estudiantes internacionales procedentes de universidades extranjeras que acuden a cursar nuestra oferta formativa especialmente preparada para ellos en un número que crece cada año. En este 25 aniversario contamos para la inauguración de los cursos de verano con la presencia de un conferenciante, yo diría de lujo, un conferenciante muy especial, una de las figuras sin duda más importantes de las letras españolas, Eduardo Mendoza, destacado autor teatral, novelista, sociólogo, abogado y traductor, uno de los escritores más relevantes de nuestra reciente historia, reconocido a través de decenas de galardones, entre los que destaca el Premio Cervantes, un justo y merecido reconocimiento a su larga y meritoria tarea de escritor. Su rica producción literaria nos ha llevado a mágicos y hilarantes universos, salidos de su prodigiosa mente y plasmados en una sutil riqueza de matices de una lengua que pocas personas dominan tan magistralmente como nuestro conferenciante. Muchas gracias, Eduardo, querido y admirado Eduardo, por guiarnos en el castillo de la ficción, por ese marcado acento humorístico de tu última época y por obsequiarnos con una charla que, como dijo el jurado que te concedió el Premio Cervantes, seguro que estará llena de sutilezas e ironía y será una magnífica lección inaugural de nuestros cursos de verano. Tras un cuarto de siglo de existencia, la Universidad de Burgos, profundamente comprometida con las letras, se siente honrada por tu presencia. Desde hoy, nuestra universidad, es tu casa. Esperamos con ansia escuchar tus reflexiones sobre el apasionante mundo de la creación literaria. Y muchas gracias también
a todas las personas e instituciones que hacen posible el verano UBU cultural, a los directores y ponentes de los cursos, a los técnicos del Servicio de Extensión Universitaria, al vicerrector y al vicerrectorado de Cultura, al director de los cursos de verano, a los patrocinadores Caja Círculo, Ibercaja y Banco Santander, y a las instituciones colaboradores como el Museo de Evolución Humana, el CNIE, la Diputación Provincial y, cómo no, a los ayuntamientos de Burgos, Aranda, Miranda, Pradoluengo, Silos, Villarcayo y Medina. Antes de finalizar, quiero mostrar también un agradecimiento especial, muy singular, a la Fundación Caja Burgos por su notable y continuado apoyo a la programación cultural de la universidad. Una fundación que está apoyando de una manera muy notable, muy destacada, muy significativa nuestro 25 aniversario a través del diseño y financiación de una serie de actividades culturales que presentaremos próximamente. Y, por fin, muchas gracias a todas las personas que van a participar como asistentes a alguna de las propuestas académicas y culturales de este verano UBU. Sin ustedes, esta acción cultural universitaria no tendría sentido. Muchas gracias. Bien, y para introducir, diría yo, más que presentar a nuestro conferenciante de lujo, voy a ceder la palabra al vicerrector de Cultura, al profesor René Payó. Muchas gracias, rector. La edición correspondiente a este año 2019 de los cursos y actividades de verano de la Universidad de Burgos no es una más. Se trata de una ocasión con especial significado, ya que, como ha dicho nuestro rector, celebramos este año nuestro 25 aniversario. Para abrir esta programación era necesaria una conferencia inaugural a la altura de las circunstancias, acorde al esfuerzo realizado en los actos de esta efeméride. Y qué mejor forma de comenzar estos cursos, estas actividades del verano cultural UBU, que contando con la presencia hoy aquí de una de las principales figuras de la literatura española contemporánea, don Eduardo Mendoza. Premio Kafka, Premio Medici, Premio Lara, Premio Planeta, Premio Cervantes. ¿Qué sentido tiene que yo les presente hoy a una persona como Eduardo Mendoza? Y es que, aunque suene atópico y parezca una de esas formas habituales de comenzar con la presentación de un autor, Mendoza es verdaderamente, y sin ambajes, uno de los mejores ejemplos de la cultura contemporánea española, del saber y del conocimiento, y que realmente no necesita, no requiere, y diría aún más, no permite ser presentado. Pudiera consultarle a él y resolvería claramente este asunto de la presentación, porque a esto se ha dedicado gran parte de su vida como escritor, a explicar sin decir, a desentrañar sin abrir, a traducir sin cambiar de lenguaje, a compartir sin pedir, a abrir luz del saber sin salir de la oscuridad, a iluminar, en fin, los lugares recónditos de cada uno de nosotros, enganchándonos sin remedio con sus personajes y con sus historias. Podrías contarles que Eduardo Mendoza fue traductor e intérprete antes que novelista, que ha caminado por el ensayo, el relato o el teatro y que ha cabalgado por medio mundo con su cabeza siempre puesta en su querida Barcelona, con un pie en Londres y otro en Nueva York o en Ginebra. Podría contarles que ha escrito 16 novelas, que ha hecho traducciones e interpretaciones, que ha sido brillantísimo columnista de prensa y que se ha convertido en una de las principales y más respetadas figuras de la literatura de nuestro país. Podría igualmente profundizar en muchas de estas realidades con cifras, detalles y referencias, que sin duda alguna nos apoyarían a todos. Pero la figura de Eduardo Mendoza me inspira tal admiración, me infunde tal respeto, que mis palabras deberán ser necesariamente breves, ya que de lo contrario desluciría un acto en el que el protagonista debe ser exclusivamente él. Para este empeño me permitiré tomar prestadas algunas de las definiciones con las que le han caracterizado algunos de los más importantes críticos literarios de nuestro país, que se han referido a él como ejemplo de frescura y de arte de la palabra, como uno de los grandes poseedores del don del verdadero narrador nato, como el único dominador de la sátira del disparate, como el autor con más inventiva en el género del humor serio, como maestro de la ironía y del sarcasmo cercano, como rey del mestizaje literario, como el escritor que trajo la modernidad a la narrativa española.
un autor que reúne talento, ingenio, humor, misterio y una técnica narrativa altamente refinada y un uso formidable del lenguaje. Podemos decir, sin exageración alguna, que sus novelas, La verdad sobre el caso Savolta, La ciudad de los prodigios, El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas, La aventura del tocador de señoras, El año del diluvio, El último trayecto de Horacio II, Mauricio, Las elecciones primarias, Riña de gatos, El rey recibe, se hallan ya enraizadas en la historia de la mejor literatura española. No hay duda que en nuestra memoria está la satisfacción de haber leído estos libros y tener en nuestro interior un pellizco de cada uno de sus personajes, desde el detective buscavidas sin nombre, mejor conocido de la literatura, al reciente Rufo Batalla. Todos han marcado de alguna manera alguna etapa de nuestras vidas, porque desde Onofre Uvila al comandante Horacio II, Mendoza ha recorrido nuestra historia reciente, incluso la que no existe o la que está aún por escribirse. Y así, en universos imaginarios, de ficción estrafalaria, pícara y satírica, ha construido lo que muchos han llamado el género Mendoza o el universo Mendoza, un espacio como el de su ciudad Barcelona, siempre prodigioso y siempre vivo, en permanente proceso de cambio y de maduración. Hoy disfrutamos aquí de su presencia y tenemos la enorme suerte de poder respirar en la ciudad de los prodigios que él ha traducido en su literatura. Pero creo que en esta sala están además sus personajes, sus escenarios, sus territorios. Sobrevuelan ahora en este auditorio sus fabulaciones y sus peripecias, de tal modo que podemos volver a soñar con aprender una vez más con su magisterio. Si han leído el título de su charla, de Blancanieves a Kafka, una visita guiada al castillo de la ficción, pueden imaginar de qué les hablo. Es la primera vez que Eduardo Mendoza está en Burgos y no puedo terminar sin agradecer muy expresamente y de corazón su asistencia a este acto en esta efeméride, en este momento jubilar de nuestro 25 aniversario. Su presencia ha sido posible por tres motivos, esencialmente. En primer lugar, por su extraordinaria disposición, amabilidad, sencillez y ánimo de colaboración desde que le planteamos ya hace unos meses la idea. Muchas gracias, Eduardo. En segundo lugar, por el esfuerzo y la dedicación del personal de la universidad, encabezados en este caso por Gonzalo Andrés, director de los cursos de verano, que ha trabajado en la programación de este año y que han perseguido su presencia en Burgos. Y finalmente, gracias al desinteresado patrocinio y colaboración de la Fundación Caja de Burgos, quien además hoy nos abre su casa, las puertas de esta Casa del Cordón, para hacer posible este acto. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias una vez más, querido y admirado Eduardo. En tus manos quedamos para sumergirnos ya en ese prometedor castillo de la ficción. Eduardo, tuya es la palabra. Buenas tardes, señor rector, señor vicerrector, señoras, señores. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad de Burgos por haberme invitado. Realmente, si hubiera sabido que me esperaba esta recepción, habría dudado en aceptarlo, porque estoy muy avasallado, pero sigo muy agradecido y además les agradezco doblemente la invitación por lo que significa y porque me ha dado la oportunidad de venir a Burgos, cosa que no había hecho hasta ahora. Es incomprensible, pero es así. Lo que les prometo es que no será la última vez. Muchísimas gracias a don René Payo por esta presentación que ha hecho, que ha acabado de dejarme anonadado. Con mucho gusto ahora saldría corriendo porque estoy seguro de que no voy a poder estar ni muy lejos de la altura en que él ha puesto el listón, un listón imaginario de mis méritos. Y ya sin más, pues paso a hablar de lo que he venido a hablarles. Cuando me propusieron la charla inaugural, estuvimos hablando con Gonzalo Andrés, a quien también quiero dar las gracias por su gestión y por su amabilidad, su cordialidad a lo largo de estos días que hemos pasado mi mujer y yo estupendamente en su compañía. Me propuso hablar un poco de un tema general, de la literatura, de la situación, de lo que significa la literatura, de las humanidades.
Acepté y propuse el título un poco raro, pero me pareció, iba a decir comercial, me pareció atractivo, de Blancanieves a Kafka, una visita guiada al castillo de la ficción. Es un título y un proyecto pretencioso, porque yo no soy un teórico de la literatura, ni muchísimo menos. Tampoco soy un hombre ignorante en este terreno, pero he procurado mantenerme de la teoría a una distancia prudencial, porque una persona que se dedica a la creación algo tiene que saber de teoría, pero no demasiado, para evitar que el conocimiento le paralice, de la misma manera que cuando uno anda no puede pensar si ha de adelantar el pie derecho o el izquierdo porque acaba cayéndose por el suelo. Lo que sí tengo son muchos años de experiencia en el mundo de la literatura, experiencia como escritor, pero escritor no solamente que escribe, sino escritor que publica. Por lo tanto, persona que tiene experiencia en el mundo del libro, que es muy distinto del mundo de la escritura y también del mundo de la lectura, puesto que a lo largo de estos años he tenido muchas ocasiones de tomar contacto con los lectores. Una experiencia muy interesante, porque cuando uno escribe imagina unas cosas y cuando se pone en contacto con los lectores se da cuenta de que el lector ha leído otra cosa completamente distinta. Los críticos lo hacen por sistema, los lectores lo hacen de una manera espontánea y natural, y eso me ha dado una visión realmente muy interesante con respecto a la literatura. Y un dato más, he tenido mucho contacto con traductores. He tenido la suerte de que mis novelas han sido traducidas a otros idiomas, y eso me ha hecho entrar en contacto con los traductores. Y las preguntas que hacen los traductores, las aclaraciones que piden, las sugerencias que me consultan, me permiten, claro, tener una visión sobre lo que he escrito que a mí soy el primero en quedar sorprendido. A lo largo de unos minutos no les aburriré, intentaré no aburrirles, pero intentaré compartir con ustedes algunas de estas experiencias. Siempre que se habla de literatura se habla en términos alarmistas. La gente ya no lee, la literatura se acaba, el libro está en fase terminal, etc. Esto es cierto, esto no es cierto, hay una crisis, no hay una crisis. A esto me gustaría referirme brevemente, pero antes quiero hacer unas distinciones que normalmente no se hacen. Cuando se habla en términos indistintos de literatura, de lectura, de libro, de ficción, de narración. Y yo creo que hay que hacer una distinción porque si no nos confundiremos. Muchas veces, por ejemplo, me invitan a visitar institutos, colegios, centros de enseñanza y me piden que hable en favor de la lectura, que fomente la lectura, y siempre me niego a hacer eso. Yo creo que no hay que fomentar la lectura, hay que hablar de la literatura, no de la lectura. La lectura es una cosa que cada uno tiene que hacer, pero a esto me referiré más adelante. Uy, he pasado una hoja que no tocaba. ¿Por qué? Porque la he perdido. No se preocupen, pasará más veces. La primera distinción que quería hacer era distinguir entre narración y relato. Una narración es el recuento de una cosa que ha sucedido en el tiempo. Puede ser interesante, puede no ser interesante. Si yo les digo que ayer fui al dentista, pues esto les interesará muy poco. Si les digo que ayer asalté un banco, esto les parecerá, verán, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué? ¿Cómo terminó el asunto? Pero las dos son simplemente narraciones. Cuando estas narraciones tienen una forma
tienen un propósito de ser escuchado y son una construcción entera, con principio y fin. Eso se llama un relato. El relato puede ser real o puede ser ficticio. Cuando es ficticio es lo que llamamos ficción. La ficción tiene el propósito de interesar con un relato que deliberadamente es falso. No es mentira, es inventado. La diferencia entre la mentira y la invención es clara, pero a veces no lo es. Durante mucho tiempo y de una manera recurrente, la ficción ha tenido mala prensa. Dice, estos son inventos, estos son novelerías, una de las formas, tiene la cabeza llena de novelas. Yo no leo novelas, por ejemplo, es una cosa que se suele oír a menudo. Yo no leo novelas, ¿para qué? Yo leo libros de ensayo, las novelas son inventos. En inventar hay algo realmente osado. En pretender que alguien se interese por una cosa que yo me he inventado tiene algo de osado, tiene algo casi de agresivo. Ciertamente, inventar tiene algo de pecaminoso. Muchas religiones, por ejemplo, en el terreno de la representación, prohíben la representación gráfica de cualquier cosa porque consideran que eso es intentar hacer una réplica de la obra de Dios y, por lo tanto, es algo que el hombre no debe intentar. La religión musulmana, la religión judaica y, curiosamente, al principio de la religión cristiana hubo un debate entre los padres de la Iglesia sobre si debían seguir la tradición judía y, por lo tanto, prohibir la representación gráfica o permitirla. Por influencia, supongo que del mundo grecorromano en el que vivía inmersa la primera Iglesia cristiana, se aceptó la representación del ser humano o la representación de los animales, etc. Y gracias a eso tenemos unos museos que si no, no tendríamos, porque la religión no habría, y las iglesias estarían sin pinturas y sin estatuas. La ficción, como decía, consiste en proponer una narración o un relato que tiene un principio y un final, deliberadamente falso, deliberadamente inventado, con el propósito de que el lector se identifique con él y lo siga y se adentre en este relato precisamente porque sabe que es falso. Una ficción que reproduce un suceso real no suele funcionar bien. Cuando dicen una novela, una película basada en hechos reales, eso a mí me inhibe completamente. Yo quiero que no esté basada en hechos reales. Yo quiero que, si se inspira en hechos reales, cada autor puede hacer lo que quiere. Pero yo lo que quiero es que me cuenten una historia totalmente ficticia para poderme identificar. Si no, ya no me puedo identificar. La identificación que hacemos todos consiste simplemente en lo que se llama suspender el juicio. Yo ya sé que lo que estoy viendo en una película no es verdad, ya sé que no están matando a este actor, es más, sé que a este actor le han pagado mucho dinero por hacer esta película, que ha venido él a presentarla, aunque en la escena tal lo han matado, que además se acaba de casar o se ha divorciado, todo esto lo sé, pero sin embargo, cuando lo voy a ver y lo estoy viendo en la pantalla, suspendo el juicio y lo creo tanto más cuanto que conozco toda su trayectoria, cuando ya sé que va a hacer otra película y que ha hecho otras antes, pero eso es lo que hace precisamente que me lo crea, porque me lo quiero creer. La ficción crea un mundo paralelo en el que todos participamos con mucho gusto, suspendiendo el juicio y participando de este juego y de este engaño, porque es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Pues no lo sé.
No lo sé. No sé por qué los seres humanos tenemos la necesidad de vivir dos mundos, el mundo real y un mundo paralelo de ficción al que vamos recurrentemente como van los animales a brevar. De vez en cuando tenemos la necesidad de salir de nuestro mundo real y perdernos en un mundo que puede ser el de la novela, pero también puede ser el cine, el teatro o una serie de televisión, que es lo que ahora parece que domina En este sentido, la ficción se remonta al origen de los tiempos. Nadie sabe quién empezó a inventarse historias, quién empezó a reunir a un grupo de gente, quizá en cuevas como las de Atapuerca, decir, os voy a contar una historia que no ha pasado, que se me ha ocurrido a mí, pero que os hará pasar un rato entretenido, o quizá no, quizá unos lo hacían mejor, otros lo hacían peor, quizá había ya bestsellers dentro de la cueva, de gente que tenía más atractivo para nosotros. ¿Quién era su público? No lo sabemos. Y por eso quería empezar la charla hablando de Blancanieves y de los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles son el ejemplo perfecto de la ficción. Primero, porque todos los conocemos, y segundo, porque nadie los ha leído. Simplemente porque no están escritos. Hay versiones, hay sucesivas versiones. En el siglo XVIII se recopilaron una serie de cuentos infantiles que circulaban por tradición oral. Todos hemos visto cuentos cuando éramos niños de Blancanieves, de Caperucita, con ilustraciones, hemos visto películas de Disney, y ahora hay pues otras versiones, pero en realidad la historia de Blancanieves nadie sabe de dónde sale, sobre todo de las 4 grandes sufridoras de la mitología infantil, que son Blancanieves, la Bella Durmiente, la Cenicienta y Caperucita Roja. Este es el panteón. Luego hay otros secundarios que también son de origen muy oscuro, por ejemplo, Aladino o Simbad, que pertenecen al ciclo de las 1001 noches, pero que no están en las 1001 noches. Es más, probablemente los dos son de origen chino. Los cuentos infantiles dicen que provienen todos de la India. Son unos cuentos aparentemente muy simples, todos sabemos de qué van, pero si lo pensamos son de una gran sofisticación. Por ejemplo, la Caperucita Roja pues sale a llevar una cestita a su abuela con una caperucita roja. Esto ya es muy inquietante. ¿Y por qué esta característica que la acompaña a lo largo de los siglos y que todos la imaginamos, todos nos la podemos imaginar perfectamente, va dando saltitos por el bosque, el lobo la ve y piensa, mi merienda. Pero, y ahí está la parte intrigante del asunto, no se la come. Le pregunta, ¿dónde vas? A ver a mi abuelita. Bueno, pues, muy bien. Y va y suplanta a la abuelita, que probablemente la suplanta comiéndosela, se mete en la cama y allí espera. Claro, es una historia muy, muy intrigante. Los motivos del lobo nunca los sabremos. Pero eso hace que esta historia, precisamente porque es muy misteriosa, nos acompañe toda la vida, Caperucita. Ya, pero ¿por qué la Cenicienta puede ir al baile? Porque una hada madrina le proporciona pues, el ajuar y medios de transporte, pero solo hasta las 12. ¿Por qué esta tacañería? ¿Por qué un favor a plazo fijo? No lo sabemos. Y Blancanieves, pues bueno, es una historia estupenda. Tan importante es y tanto penetra en nuestra conciencia individual y colectiva que Blancanieves muere, como ustedes saben. Esta historia probablemente la conocen ya, pero es bueno recordarla en este contexto.
Blancanieves muere porque la madrastra, que ha intentado asesinarla por medio de terceros, no lo ha conseguido. Cuando uno quiere hacer algo bien, más vale que lo haga personalmente. Entonces va y le lleva una manzana envenenada, Blancanieves la muerde y se muere. Varios miles de años más tarde, el inventor de la informática, Alan Turing, cuando las circunstancias dramáticas le llevan al suicidio, decide suicidarse como Blancanieves. Inyecta no sé qué veneno, cianuro, me parece, en una manzana, muerde la manzana y se muere como Blancanieves. Y Steve Jobs, cuando funda la casa Apple, utiliza la manzana mordida por Alan Turing y por Blancanieves, de manera que Blancanieves está en el origen de los cuentos infantiles y en el iPhone que todos llevamos en el bolsillo, para que vean ustedes el recorrido que se trae la buena de Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Por qué necesitamos tanto la ficción? Por 2 motivos. Yo creo que necesitamos un relato, y somos nosotros mismos un relato porque somos finitos. Todo lo que sabemos lo adquirimos y lo perdemos al morirnos. Y el que viene después, todo lo que hemos leído lo tiene que volver a leer, tiene que volver a empezar con Blancanieves, aunque nosotros ya estemos leyendo cosas muy avanzadas, pero eso se acabó y tiene que volver otro. Y este relato es lo que hace de nosotros, lo que hace de nuestras vidas algo que tenga un poco de sentido. En sus memorias, bastante aburridas, Goethe cuenta que en su infancia él es un niño de una inteligencia extraordinaria. Su padre es un hombre ilustrado, un hombre hijo de la Ilustración del siglo XVIII, y quiere dar a este niño, que ya se ve que es muy espabilado, le quiere dar una gran formación, y entonces le empieza enseñando todo lo que ha de aprender un niño bien educado, que es latín, griego, matemáticas, física, y el que es muy listo, pues asimila todos estos conocimientos. Y hay un momento en que deciden que además tiene que aprender, ya que sabe alemán, por supuesto, francés, no sé si sabe inglés o italiano, latín y griego, tiene que aprender hebreo, que es la lengua la gran lengua clásica junto con las otras 2. Y lo manda a estudiar con el rabino de Frankfurt. El rabino de Frankfurt es un buen hombre, pero no tiene muchas dotes pedagógicas y quiere enseñarle hebreo traduciendo directamente la Biblia a partir del Génesis. Claro, no es buena manera de aprender idiomas. El pobre Goethe lo intenta, pero renuncia. Llega un momento que dice, no, yo ya no puedo más. Pero, dicen las memorias, en ese momento, leyendo esa saga de Adán y Eva y Caín y Abel y la Torre de Babel y los primeros y el arca de Noé, leyendo este relato, entendí todo lo demás que había aprendido de una manera suelta. Todos mis conocimientos de ciencia, de la teoría de los colores, la física, todo aquello adquirió sentido porque se convirtió para mí en un relato. La ficción, yo creo que ha estado presente en la historia de la humanidad siempre, pero lo que no ha estado presente ha sido la lectura. La ficción, las grandes historias se han transmitido siempre por tradición oral. Primero porque seguramente existen antes de que existiera la escritura, y luego porque cuando existía la escritura nadie sabía leer, o muy poca gente sabía leer. Yo no digo que esté bien o no esté bien leer, como me piden que vaya
diciendo por los institutos y por las escuelas, hay que leer, niños, hay que leer. Digo, no, hacer lo que os dé la gana, ya, allá vosotros. ¿Yo qué queréis? Como si digo, hay que ir en bicicleta. Y yo, pues no, pues si quieres vas en bicicleta, si no, no vayas. Está bien ir en bicicleta, yo no digo que esté mal, pero no ir en bicicleta no es ningún crimen, y no leer no pasa nada. No pasa nada, es decir, en fin, yo creo que sí, que estará en inferioridad de condiciones, porque leer cultiva y está bien, y porque estará en inferioridad con respecto a otro que ha leído. Pero bueno, si quiere estar en inferioridad de condiciones, allá él, es un derecho constitucional. Y lo importante no es que lea todo el mundo, lo importante es que lean los que tienen que leer. Luego los demás ya lo asimilarán. Durante mucho tiempo la humanidad no leía, incluso cuando podía leer, optaba por no leer. Por ejemplo, en el Imperio persa, pues los grandes señores tenían a uno que les leía, como tenían a uno que les planchaba la ropa y otro que pasaba el mocho. ¿Para qué me voy a tomar yo la molestia de leer cuando tengo un criado que me lee? ¿No? O sea que es una manera de entender las cosas, y me parece muy, muy razonable. Durante muchos siglos más tarde, la ficción estuvo en el teatro clásico, en la tragedia griega, simplemente porque la gente no sabía leer, y porque además no disponía del material de lectura, que era una cosa todavía inexistente, estaba en forma de papiro, en forma de pergamino, y por lo tanto se acostumbraban a oír. Por ejemplo, Dante se ganaba la vida, como desde que lo exiliaron de Florencia, se ganaba la vida yendo por las poblaciones de Italia y recitando la Divina Comedia. Y la gente lo iba a escuchar. Y la parte más interesante es que lo escuchaban porque él nunca dijo que aquello era un invento. Él decía, yo he estado en el infierno y les voy a contar lo que he visto. Y entonces, a medida que iba pasando de una población a otra, pues se enteraba antes de los chismes locales y procuraba meter a un político o algún personaje en el infierno para... Eso, pues claro, era muy atractivo para el público. Y la gente, yo no sé si pensaban, bueno, ¿será verdad o no será verdad que este hombre... Yo creo que si vemos las imágenes de Dante, uno tiende a creerse que sí, que ha estado en todos estos sitios que cuenta, porque era un personaje muy, muy impresionante. Iba vestido como la Caperucita, con una caperuza roja. Y todo lo vamos reencontrando a menudo. Y lo contaba muy bien, claro, lo contaba muy bien, con unos maravillosos versos, pero la gente lo iba a escuchar. La gente, los que iban a escuchar la Divina Comedia, pues estaban participando en un acto literario de una gran trascendencia y, sin embargo, no sabían leer ni leían. La Divina Comedia fue un bestseller, pero cuando Dante murió parece que existían 60 ejemplares, que es muchísimo, porque todavía no se había inventado la imprenta, estaban todos, eran manuscritos. La ficción, por lo tanto, yo creo que es algo que se transmite oralmente, con elementos imaginarios que alguien consigue de una manera más o menos coherente transformar en relatos que van pasando, que otros consideran que están bien y los aprenden y los repiten, hasta que hay un momento en que se decide que hay que fijar algunos de estos relatos. Y entonces la mejor manera de fijarlos es la escritura. Quizás se podría haber buscado otra manera de fijarlos, por ejemplo, que alguien los aprendiera de memoria y lo fuera pasando de unos a otros, pero la forma más práctica parece ser que fue escribirlos. La escritura se había inventado, pero se había inventado con otra finalidad, para contabilidad, para fijar algunas leyes. Las primeras muestras de escritura son siempre pues,
pactos entre reinos o tribus, genealogías que justifican la legitimidad de unos reyes que acaban de asesinar a su antecesor y necesitan una genealogía que los remonte hasta los orígenes divinos de la dinastía, etc. Entonces se decidió que esta forma de dejar constancia permanente de algunas cosas era buena para la literatura y empezaron entonces a dejar. Y a partir de entonces ya aparece la literatura y luego aparecen los críticos literarios, las academias, la cátedra, etcétera, que eso ya, bueno, pues se escapa un poco de los... La literatura es simplemente eso, una cosa vaga, general, que está ahí. Unos dicen, no, bueno, pues que es la poesía, es la... No, la literatura es una cosa tan vaga y tan diversa como la música. Cuando decimos que es la música, pues bueno, todo el mundo sabe qué es la música. ¿Silbar es música? Pues sí. La novena sinfonía de Beethoven también. El canto gregoriano, sí. El hard rock también. Todo eso es música. Hay música china, hay música africana, hay música... Todo es música. Hay música antigua, música moderna... Hay millones de clasificaciones de la música, pero además está la música. Como es algo tan directo, no necesitamos que replantearnos qué es la música, ni es más música la música medieval que el tango. Pues no tenemos por qué pensar en eso, sería un tonto el que se pusiera a pensar esto. En cambio, con la literatura sí que tenemos la necesidad de decir, bueno, a ver, ¿qué es la literatura y qué no es literatura? ¿Y la literatura es buena o la literatura es mala? A ver, la literatura es la literatura, no hay que darle más vueltas. ¿La literatura ha de ser entretenida? Esta es una pregunta fundamental. Y es una pregunta fundamental porque en los momentos en los que uno cree que hay una crisis de la literatura, se intenta rescatar diciendo, es muy entretenido, cosa que es un tremendo error, porque al que se lo dicen dice, sí, pero mucho más entretenido es un juego de ordenador, y es verdad. O sea que la literatura no tiene por qué ser entretenido, tiene que ser interesante, tiene que cautivar, tiene que atraer, y no tiene por qué ser entretenido. ¿Es cómodo subir a una montaña? No, es más cómodo estar sentado en una butaca. No intentes fomentar el alpinismo diciendo, es muy descansado, es muy cómodo, lo pasarás mejor que si... No, el alpinismo es el alpinismo, te cansas mucho, te puedes caer, sí. Pues bueno, pues ya está, pues ese es el alpinismo precisamente. Y la literatura igual, me voy a entretener, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor es aburrido, a lo mejor tengo que hacer un esfuerzo, a lo mejor me duermo y me despierto al cabo de un rato con las gafas caídas y el libro. Nos ha pasado a todos, pero bueno, luego pues te vuelves, porque estás buscando otra cosa que no es el mero entretenimiento, no es un circo. Es verdad que tiene que tener un componente atractivo. La Eneida o la Divina Comedia producen no solamente el interés de lo que están contando, sino una verdadera emoción estética por la belleza intrínseca del lenguaje, por el ritmo interno. Pero eso yo creo que es accesorio, es muy frecuente y lo he oído 1000 veces. Es decir, lo importante no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Yo creo que es falso. Lo importante es lo que se cuenta. Hay que contarlo bien. Pero lo importante es lo que se cuenta. Esto es lo que nos interesa, no cómo se cuenta. Cómo se cuenta es es la cadena de transmisión, pero lo importante es lo que se cuenta. Lo importante de la comida es la comida, no que esté mejor o peor hecho el plato. Claro, cuanto mejor hecho, mejor. Y vamos al restaurante donde sirven comida buena, pero si no tenemos un restaurante y nos morimos de hambre, nos comemos un cacho de carne cruda. Porque lo importante no es cómo se cuenta, sino lo que se cuenta, que es alimentarse. También es un entretenimiento, siempre ha ido
de la mano del entretenimiento. En Grecia pues había teatro griego, había tragedia, había comedia, había certámenes de poesía. Siempre ha formado parte, ¿por qué? Porque es un elemento curiosamente individual y colectivo. No es colectiva, rara vez es colectiva, lo es en sus formas orales, pero aunque insisto en que la literatura ha sido oral, incluso la novela. Durante muchos años la novela se leía en voz alta. Incluso hasta hace muy poco, por ejemplo, leyendo diarios hasta principios del siglo XX y quizá hasta mediados del siglo XX, era costumbre en las familias, después de cenar, leer, hasta el invento de la televisión, era costumbre leer, y uno leía y los otros escuchaban. Esto era muy frecuente. O incluso una pareja, después de cenar, un matrimonio, pues uno leía, el otro escuchaba, y al cabo de un rato se cambiaban esto, y el que escuchaba leía y el que leía escuchaba. Y de esta manera iban transmitiéndola. Pero bueno, digamos que es un disfrute individual, es la actividad individual por excelencia, la lectura. Pero al mismo tiempo es una actividad compartida. Los libros, hablamos de libros y nos convocamos aquí todos precisamente para hablar de libros y para escuchar y para dar nuestra opinión y para intercambiarnos. De la ficción pasamos a una subcategoría que es la novela. Normalmente la ficción, la literatura, cuando decimos estas palabras todo el mundo piensa en la novela, porque la novela de alguna manera ha venido a quedarse con el territorio de la ficción, de la literatura, de la narración, de todo esto que hemos estado diciendo hasta ahora. Pero la novela es un invento muy reciente. Siempre ha habido novelas, ya en la Grecia clásica había unos relatos, eran novelas, y en Roma había novelas, en la Edad Media hay novelas, pero la novela, lo que entendemos por novela, es un invento bastante reciente. El gran cambio se produce en el momento en el que lo explica el Quijote. El Quijote es una novela que cuenta que hay un hombre que se cree lo que ocurre, lo que lee en las novelas, se vuelve loco y se echa al campo a hacer lo que ha visto en las novelas. Lo que hace Don Quijote es justamente lo que está pidiendo que haga el lector del Quijote, que es creerse la historia de Don Quijote. Hasta ese momento, la novela era algo que pasaba fuera, unas historias de gigantes, de caballeros, de encantamientos. Cuanto más irreal, más gustaba esa novela. El Quijote se lo cree y hace que todos nosotros, a partir de entonces, nos creamos las novelas. A partir de ese momento, no es que el Quijote sea el único que inventa esto, es un movimiento renacentista que incorpora esta forma de cultura popular al mundo de la literatura. Hasta ese momento la literatura en prosa es popular, la literatura seria es en verso. El Quijote lee literatura popular y al creérsela y al hacer que nosotros nos la creamos, convierte la literatura popular en la alta literatura hasta tal punto que acabará comiéndose a todo el resto apartando y dejando en los márgenes a toda la literatura que no sea la novela. Y una novela que va a ir avanzando hacia el realismo. Una novela muy interesante y también un caso parecido al de Blancanieves. En un extremo está Blancanieves, en el otro está Kafka, al que llegaré en breve. A medio camino hay otro personaje muy interesante que es Frankenstein.
Frankenstein es otro de estos personajes que casi nadie ha leído y ha hecho bien, porque la novela es infumable, porque está escrita por una chica de 18 años. Eso es lo sorprendente. Pero, en cambio, todos sabemos quién es Frankenstein. En realidad nos equivocamos. Frankenstein es el doctor que crea un monstruo, pero todo el mundo piensa que Frankenstein es el monstruo. No solamente esto, sino que el monstruo crea un monstruo y una manera de comportarse como un monstruo. De tal manera de que si a un niño le decimos, haz el monstruo, inmediatamente pone las manos así, porque es el monstruo de Frankenstein. El personaje del doctor Frankenstein es muy interesante porque lo que quiere es reproducir un ser humano. Claro, hay una manera muy fácil de reproducir un ser humano y además muy agradable y muy entretenida, pero él busca otra cosa. Él quiere fabricar un ser humano. Al principio de la novela dice, bueno, el doctor Frankenstein ya había conseguido crear seres vivos, moscas, insectos, pero eso le parecía poca cosa. Ya había conseguido lo que todavía la ciencia está tratando de hacer ahora, moscas, y eso, claro, una mosca, pues, ¿para qué sirve? Nada, nada. Pero quería una persona de verdad. Y, bueno, enloquece, etcétera, le pasan muchas cosas, y es decir, lo que hace es el realismo. ¿Por qué este afán de reproducir una cosa que parezca exactamente la realidad? Hasta entonces la novela, hasta el Quijote, la novela ha sido precisamente algo que no tiene nada que ver con la realidad, y por eso se vende y por eso gusta, porque salen cosas diferentes, divertidas, sorprendentes, milagrosas. Las vidas de santos, por ejemplo, son una gran corriente literaria interesantísima, importantísima. ¿Por qué? Porque cuentan dos cosas que son muy divertidas, milagros y torturas. Bueno, eso es fantástico. La mitad de las vidas de santos son horribles torturas, le cortan, lo queman, lo vuelven a cortar, pero él sigue hasta que no lo machacan del todo, él sigue allí, venga, y lo vuelven y lo escaldan y los leones se lo comen, pero él sigue. Y luego lo otro, pues que hace muchos milagros, pero milagros muy divertidos, un pollo que sale corriendo, en fin, muchas cosas, es inagotable. Y eso es lo que realmente atrae, lo que realmente gusta, y a partir de un momento eso queda proscrito. La novela y la literatura tienen que reflejar exactamente la realidad, como el monstruo de Frankenstein. Balzac, Galdós, hasta Proust, Joyce, que a su manera cada uno de ellos intenta una reproducción meticulosa por medio de la palabra escrita, de tal manera que el lector reconozca y diga exactamente, sí, esto es exactamente igual que la realidad, cuando lo que tendría que decir es fuera, ¿para qué me cuenta esto que ya lo veo por la calle? ¿Por qué me cuenta cómo son los tranvías o las calles de París? Y puedo ir a París y verlo. Cuénteme cosas fantásticas. Pero no, el lector exige que le cuenten algo que pueda reconocer minuciosamente. El reconocimiento de la... Hay algo de la influencia científica. Por ejemplo, Frankenstein coincide con el auge de la electricidad. Es sabido que en ese momento la electricidad está en estado embrionario, pero se hacen grandes experimentos y tanto Lord Byron como Goethe participan y salen disparados y con los pelos de punta, se pegan unos picotazos horrorosos porque les interesa mucho hacer experimentos con la electricidad. Quizá esta posibilidad de recrear, volver a ser creadores, como lo fue Dios en los orígenes, es algo que mueve a la literatura a recrear también una realidad que es la realidad cotidiana. A partir de entonces todo el mundo tiene que hablar solo de lo que sabe.
Sale la literatura confesional, la literatura que cuenta relaciones humanas, la literatura psicológica, etcétera, etcétera. Incluso cuando se aparta y vuelve a lo imaginario, lo tiene que justificar. Por ejemplo, el realismo mágico, que llega desde Rulfo y García Márquez hasta Juego de Tronos, por ejemplo, tiene que justificarse porque es realismo. Es mágico, pero es realismo. Realismo mágico. Mágico es el adjetivo, el sustantivo es realismo. No sé. Sin embargo, si lo pensamos bien, la novela es una forma de descripción lo negativo del realismo. ¿Por qué? Porque es un papel lleno de signos. Todo esto que estamos considerando una reproducción exacta de la realidad es un montón de letras y de signos, unos pocos signos de admiración. Entonces, un guión quiere decir que lo que vamos a leer a continuación alguien lo está diciendo, es diálogo. En el mundo anglosajón son las comillas. Si hay una admiración, quiere decir que esto está escrito a gritos. Si hay un signo hay un gancho, quiere decir que es una pregunta. El realismo, ¿dónde está? Está simplemente en la imaginación del lector. Vamos a ir más deprisa. Al final del arco que he empezado con Blancanieves y un cameo de Frankenstein, he citado a Kafka. Kafka es un caso muy parecido al de Blancanieves. Todo el mundo sabe lo que cuenta Kafka, pero casi nadie ha leído a Kafka. Y si lo ha leído, no lo ha leído entero, porque son unos libros que se pierden por ahí, que no se entiende muy bien a dónde van a parar. A lo sumo alguien ha leído la Metamorfosis, que no se llama Metamorfosis, sino simplemente la transformación, y que consiste en que un señor se despierta una mañana y se ha convertido en algo que no se sabe muy bien qué es. Unos dicen que un escarabajo, otros que una sabandija, una cosa que uno no querría encontrarse a sí mismo. Pero bueno, siempre se le da un sentido metafórico. Kafka trabajaba en una empresa donde estaba muy aburrido y le parecía que por las mañanas se levantaba. Pero eso a mí me parece una interpretación muy simplista y sobre todo muy insuficiente. Todos hemos trabajado en cosas que por la mañana nos hemos sentido como escarabajos, incluso a mediodía y por la tarde también. Pero vaya, eso no es nuevo. Lo que sí hace Kafka es convertir esta sensación en algo inefable, inexplicable, en qué se ha convertido y por qué, y qué hace cuando se ha convertido en esto, y nos transmite, igual que los cuentos infantiles, un mundo que nos aporta un conocimiento, arroja luz sobre un rincón con el que vivimos, pero que no sabemos muy bien cómo definir. Entonces aparece la palabra kafkiano, que todos sabemos y que aplicamos continuamente y de una manera muy exagerada. Este país es kafkiano. Todos los países son kafkianos, señoras y señores. Pero bueno, Kafka es el equivalente de esto. Nos aporta un conocimiento que por su misma vaguedad, por su imprecisión, por su imposibilidad de definir, nos ayuda a entender un poco esta realidad paralela que a su vez es el relato de nuestra propia vida. Con esto, ¿a dónde voy a parar? Ya termino. Voy a parar Quiero hacer una cosa, que es no desmitificar la literatura, sino mitificar la literatura y las humanidades.
Es verdad que he dicho al principio que siempre se habla en términos pesimistas de las humanidades y de la literatura en nuestro tiempo. Yo creo que no hay que ser pesimista, pero sí que hay que ser cauto. Yo creo que las humanidades y la literatura, especialmente la literatura, gozan de buena salud, que hay un importante público lector muy numeroso, seguramente más numeroso del que ha habido nunca. La alfabetización ha llegado a todos los rincones y a todas las personas, salvo unas minorías muy abandonadas, pero que, en fin, que son minorías y que están pidiendo remedio. Todos los demás estamos lo suficientemente alfabetizados como para que la lectura sea una opción y no un desideratum. Creo que se lee, creo que hay un gran interés por las humanidades, en fin, que una persona como yo pueda llenar una sala y la contigua atestigua que hay un interés, seguramente inmerecido en mi caso, pero que hay un interés por la literatura, hay infinidad de bibliotecas, de clubs de lectura, se publican muchos libros, las librerías tienen una vida precaria, puesto que salen otros medios, pero estos mismos medios a su vez enriquecen de otra manera las formas de leer. No necesariamente tiene que ser todo leer un libro. Los medios son medios, no fines. Existe una cierta confusión con la lectura de entretenimiento, la lectura de verano, ¿qué libro vas a leer este verano? Bueno, todo eso es accesorio, es secundario, está bien, es lo que permite el aspecto comercial, el aspecto de la industria del libro, es lo que permite que se sigan publicando libros, que los libros sean baratos, que sean accesibles. Todo eso no se podría conseguir si no hubiera unos autores malísimos que venden millones de libros y que permiten que las editoriales vendan libros minoritarios, publiquen libros minoritarios, quiero decir. La literatura, pues, ahí está, es una necesidad, pero hemos de valorarla, hemos de mitificarla, hemos de valorarla en lo que es. La literatura es un elemento muy importante de la vida individual y de la vida social. Y como tal la hemos de plantear en las escuelas, en la enseñanza en general, no solamente en este país, en todos los países, se da una importancia superior a las materias de aplicación práctica, a las materias científicas, a la economía, a las materias jurídicas, a lo que permiten una aplicación clara, y no a estas materias más o menos inútiles o sin aplicación práctica inmediata, como es la literatura, como es la filosofía. Tienen una gran importancia per se y como tal se han de enseñar. No se ha de fomentar la lectura, se ha de enseñar que la literatura es algo realmente muy importante, más importante que la lectura, que el conservar este tesoro que es la memoria de la humanidad, que nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, que nos permite ir a pescar ballenas, asaltar los muros de Troya, tener un affair sentimental con una pobre señora burguesa en una ciudad de provincias de Francia, de estar con los papas, todo este tesoro, todo este mundo paralelo, lo tenemos con la literatura y eso es lo que hay que enseñar y lo que hay que aplicar. Porque tanto las ciencias como la literatura nos permiten aprender y también nos permiten desaprender, que es una cosa muy importante. Yo creo que la literatura es el gran elemento cultural para desaprender. Y eso es a veces de una gran utilidad. Yo espero que con lo que les he contado hayan desaprendido muchísimo
Y con esto voy a terminar porque me he excedido en el tiempo que me habían asignado. Les agradezco muchísimo su atención y creo que ahora podemos abrir un turno de preguntas breve. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. No tengas ninguna duda de que tu charla nos ha interesado y nos ha entretenido, así que enhorabuena. Abrimos entonces ese turno que yo ruego al vicerrector que modere, ese turno breve, pero para que haya alguna intervención. Comenzamos. Como decía don Eduardo, vamos a hacer un turno de intervención breve, 5 o 6 preguntas como máximo. Pueden ser menos. Creo. Tú hablas perfecto. Se te ve bien. Se te ve bien. De brevedad y de preguntas breves, bueno, hablaba bueno, lo primero, muchísimas gracias. Es una maravilla, es un lujo beber de este mundo paralelo y de alguien como usted que tiene ese control tan maravilloso de ese mundo paralelo que tanto hace falta a los humanos. Hablando de breve, hablaba sobre todo de la novela, ¿no? Que es como un poco la que cubre todo ese espacio de ese mundo paralelo. A mí me gustaría saber su opinión dentro de ese ámbito de esa ficción de la literatura breve, del relato más que de la novela. ¿Cómo la ve como hermana o su capacidad, su potencial, si hay diferencias o no? ¿O cuál es su visión de esa otra hermana breve o pequeña a lo mejor o no? ¿Cuál es su visión de la literatura del relato corto? Bueno, sí, el relato corto es una de las formas de narración. A mí me parece admirable y vamos, casi me niego a hablar de ella porque toda mi vida lo he intentado y nunca lo he conseguido. Es una de las cosas que más envidia me producen. He comprobado, por ejemplo, que es un terreno en el que las mujeres son mucho más eficaces que los hombres. Las mujeres tienen un control del cuento, del relato breve, de la novela. No me malinterpreten. De esta capacidad de síntesis es de una enorme dificultad técnica. El género cuento es una enorme dificultad técnica y además es muy ingrato porque cuesta muchísimo de escribir y luego los editores no lo quieren publicar porque se vende muy mal. No sé por qué, pero se vende muy mal. Y entonces cuando uno va a un editor con un libro de cuentos lo echan escaleras abajo. Y sin embargo es un género espléndido, y grandes y es verdad que las grandes autoras de cuentos en estos momentos y de siempre han sido mujeres. ¿Alguna pregunta? Espere, que ya llegan refuerzos. La verdad es que restringir a 5 o 6 preguntas es muy doloroso porque me imagino que el público tendría muchísimas preguntas que hacer. Una pregunta. Yo cuando empecé a leerle, que no sé si fue con La ciudad de los prodigios o Casos a Volta,
me pareció un autor comprometido. En ese momento, comprometido socialmente, políticamente, denunciaba una situación a la vez que nos despertaba y nos abría los ojos, etcétera, etcétera. A continuación, siempre he tenido esa sensación. ¿Opina que un escritor o escritora deben tener un compromiso social, fundamentalmente, y una honestidad a la hora de escribir, puesto que están transmitiendo todo lo que aquí nos has puesto en esta conferencia? Si debe existir ese compromiso. Yo he tenido esa percepción de usted, que quizá que dentro de los calificativos que el vicerrector ha hecho de usted, en ningún momento ha dicho un hombre comprometido, ya no desde el punto de vista político-social, que sí que lo pensé yo hace muchísimos años, sino desde el compromiso de transmisión de conocimiento con los lectores y lectoras. Sí, mire, esta es una cuestión difícil porque yo creo que hay que matizarla muy bien. Yo creo que tiene que haber, por supuesto, la honestidad y el compromiso con la obra. Eso es fundamental. Es decir, muchas veces me preguntan ¿para quién escribes? ¿Para un lector concreto? ¿Para el público en general? ¿Para ti mismo? Y yo creo que uno escribe para lo que escribe, para hacer una obra coherente y que funcione por sí misma, que tenga vida propia. Si eso gusta o no gusta, si gusta a muchos o gusta a pocos, es secundario. Hay que procurar y que me guste a mí, eso no tiene ningún sentido. Me va a gustar o no me va a gustar, pero eso... No, tiene que ser... Hay un compromiso con la obra. Esta obra tiene... Entonces, si esta obra es honesta y, por lo tanto, es necesaria su existencia por el hecho mismo de que es una creación, eso ya le da un valor que podrá funcionar de alguna manera, no lo sé. Creo que el escritor tiene que estar comprometido con su realidad, porque no puede crear en el vacío, aunque cabría esta posibilidad. Eso es algo que yo no excluyo. A lo mejor un escritor tan importante como, por ejemplo, Borges, vivía en un mundo fantástico de sus libros, de sus bibliotecas, y sin embargo dejó una obra que es muy importante porque es una de las grandes, yo creo, una de las grandes obras del siglo XX, el mundo borgiano. No tanto los libros concretos de Borges, sino y por cierto que siempre utilizó el relato corto. El mundo borgiano es una aportación, como el mundo kafkiano, a nuestra cultura y a nuestra forma de estar en el mundo. Pero no parece que fuera un hombre especialmente comprometido. Kafka, en cambio, sí era un hombre comprometido, pero lo era de una manera muy especial. Él era un hombre que vivía en su mundo. Por ejemplo, parece que era muy aficionado al cine, que le gustaban mucho las películas de Buster Keaton, y eso se refleja en su obra. Y también le gustaba mucho el cabaret del cómico, el mundo de la comedia, y eso también lo incorpora, y es un hombre de su tiempo. Yo creo que un escritor ha de ser un hombre de su tiempo, porque ha de transmitir, ha de recibir la tradición literaria, conservarla, transformarla en la medida de lo posible y transmitirla a las generaciones siguientes. Más que eso, el compromiso político, el compromiso con la justicia social, con la verdad, con los oprimidos, mejor, pero sinceramente no creo que eso sea un elemento importante en yo creo que hay grandes escritores que han hecho una gran aportación cultural y que les traía sin cuidado a los pobres, los ricos, lo que pasara fuera de su casa, es lo que le interesaba. O que eran gentuza, pero da igual, porque el compromiso ha de ser el compromiso con la obra. Y por lo tanto lo otro, mejor que sea una buena persona y un buen ciudadano,
pero si no lo es, tampoco pasa nada. No creo que tenga que haber este compromiso. Ha habido épocas en las que ha sido muy importante el compromiso. Hay circunstancias, a veces, en circunstancias difíciles, el que tiene voz tiene que ponerse un poco, tiene que salir a luchar un poco a las barricadas para defender algunas cosas. Hay otras épocas en las que una mayor libertad de expresión permite que el creador se encierre un poco en su mundo de fantasía, ¿no? Por lo tanto, creo que es una cuestión confusa, abierta, honradamente y comprometidamente es lo que pienso. Una tercera pregunta. Hola, buenas tardes. Quería darle lo primero las gracias por los buenísimos ratos que he pasado leyendo sus novelas y quería preguntarle si tiene ya la clave de cómo hacer para que nos desternillemos de risa y lloremos de risa leyendo algunos de sus relatos. Gracias. Bueno, no hay una clave, no sé. Me preguntan por el humor. Yo he cultivado el género del humor. Es un género y lo he cultivado conscientemente. Es decir, en todas mis novelas creo que hay elementos de humor, pero en algunas hay claramente una propuesta humorística. ¿Por qué eso hace reír o divierte? No lo sé. Me divierte a mí y pienso que a veces se me ocurre una cosa y pienso, vaya tontería más grande, la voy a escribir. Y sí, así empieza. Pero luego, claro, una cosa es pensarla y otra cosa es escribirla. Y entonces ahí sí que interviene un trabajo muy, muy complicado, porque una novela normal, quiere decir, no humorística, una novela no necesariamente dramática, lo contrario del humor no es la tristeza, se escribe y se escribe. El humor tiene que funcionar muy bien, tiene que funcionar. Yo soy, como Kafka, muy aficionado al mundo del espectáculo, lo que llaman el tempo, los silencios, las pausas, la longitud, hay que calcular la longitud de la frase. Eso es muy entretenido, es un trabajo que me gusta mucho hacer. Por eso me gusta cultivar la literatura de humor, porque además funciona o no funciona, y si no funciona, se hunde. Si la propuesta es de risa y no hay risa, el libro ha salido mal. Y eso es un desafío que me gusta. Ahora, ¿cómo se hace eso? No lo sé. ¿Hay una técnica para contar chistes? Pues, bueno, no alargarse demasiado, no repetir, no contar el final antes de hora, estas cosas, pero poca cosa más. ¿Alguna pregunta más? Quedan dos. Pero podemos saltárnoslas, ¿eh? Bueno, pues volvemos a agradecer a don Eduardo su intervención. Nos ha comentado que él está dispuesto a firmar ahora algunos ejemplares, y algunos han traído alguno de sus libros, está dispuesto a firmarlo rápidamente, y eso sí, nos ha pedido, por favor, que no hagamos fotos, ¿eh? Por lo tanto, está dispuesto a que firmemos, pero no hagamos fotos, porque si no nos dilatamos muchísimo en este proceso. No, mire, ya sé que lo de las fotos, perdón, ya sé que pedirlo es pedir demasiado, porque todo el mundo se pasa el tiempo haciendo fotos. Y ahora no podemos ir contra la evolución natural del ser humano, que es hacer fotos. Lo que sí le ruego es que la foto yo no me entere. Quiero decir, a veces me traen un libro, lo firmo, y dicen, ¿me puedo hacer una foto? Y entonces pasa detrás y alguien le hace una foto y eso triplica el tiempo. Por lo tanto, yo voy firmando, y si quieren hacerse fotos delante, detrás, haciendo así, me da igual.
me da igual. Lo único que les pido es que la foto no constituya una sesión de poses y ya está, a su disposición.